Storytime de el abuso sexual que viví por diferentes personas desde mis 6 años de edad. Bueno, chicas, pues resulta que mis papás se divorcian desde que yo tenía como un añito. Y en todo ese tiempo mi papá iba y me visitaba, iba por mí, me llevaba a pasear, etc. Un día, cuando yo tengo 6 años, él va y le dice a mi mamá que me quiere llevar al parque a pasear. Pero no lo hizo. Lo que él hizo fue que me terminó llevando a vivir a la casa de mis abuelos. Y nunca me dejó regresar con mi mamá. Como les comento, yo llego a vivir a casa de mis abuelos cuando tenía 6 años. Y al principio todo muy bien, normal, me trataban bien. Hasta que con el tiempo mi abuelo me empezó a tocar. Aún recuerdo bien la primera vez que lo hizo. Un día recuerdo muy bien que yo estaba en la casa y mi abuelo llega y me dice, ven, vamos al cuarto porque te voy a dar un dulce. Yo obviamente tenía 6 años y tú sabes que a una niña de 6 años te ofrecen un dulce y tú te emocionas. Fui corriendo, obviamente. Pues en cuanto entré al cuarto, chicas, él me agarró con mucha fuerza y me aventó a la cama. En ese entonces yo recuerdo que tenía puesta una faldita. Entonces, y lo recuerdo como si fuera ayer, cómo me quitó la ropa interior y empezó a abusar de mí. Y cuando les digo abusar de mí, o sea, lo hizo de todas las formas posibles. Yo solo recuerdo, chicos, que yo lloraba y gritaba porque me dolía horrible. O sea, imagínate si a una niña, o sea, el dolor que va a sentir una niña tan solo con una penetración regular. Ahora imagínate cuando te hacen los 2 tipos de penetraciones. O sea, el dolor, yo lo recuerdo y era un dolor que no podría poner en palabras. Me acuerdo que yo gritaba y lloraba y le pedía que me dejara y él solo me decía que yo me merecía eso, que yo me merecía lo que él me estaba haciendo porque yo lo provocaba. Imagínate, o sea, incluso cuando él usaba esas palabras, yo me acuerdo preguntarme, o sea, provocar, ¿qué es provocar? ¿A qué se refiere, no? Obviamente ahorita entiendo lo que su mente enferma me quería decir, pero en ese momento yo ni siquiera entendía, o sea, ¿por qué? Recuerdo que cuando terminó, yo estaba sangrando y él me hizo que me pusiera la ropa y me ordenó que me fuera a meter a bañar. Yo me metí a bañar toda confundida, no sabía, obviamente una niña de 6 años no sabe qué es eso o por qué está pasando. Yo solo sabía que me dolía horrible y no podía parar de llorar. A lo que mi abuelo, cuando llega mi abuelita que no estaba, él le cuenta a ella que yo me había caído y que me había pegado y que estaba llorando y llore y que no paraba de llorar. Pues como para que ella no sospechara o no fuera y me preguntara a mí que por qué lloraba. Acto seguido va y me pone una chinga para que me calle. Agarró un cinto y me empezó a golpear. Y me dijo que me iba a seguir golpeando hasta que no me callara. Entonces yo terminé callándome, me fui a mí. Yo obviamente me callé, me fui a mi cuarto y de ahí recuerdo, chicos, que yo me la pasaba llorando todas las noches en mi cuarto. Dejé de comer. Vivía con un miedo enorme de llegarme a quedar a solas con mi abuelo y de que él me volviera a hacer eso. Me acuerdo que siempre estaba como en estado de alerta, viendo que no se me acercara y si se me acercaba me movía. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, chicos, los abusos continuaron día a día. Y un día, un tío mío, hijo de él, o sea, hermano de mi papá, llegó y hizo exactamente lo mismo. Yo a veces pienso que ellos estaban de acuerdo, porque eran mis 4 tíos, o sea, mi papá tenía 4 hermanos y cada uno de ellos terminó abusando de mí, aparte de mi abuelo. O sea que eran 5 hombres abusando de una niña de 6 años en aquel tiempo. Y todos me decían lo mismo y me decían la misma amenaza. Y es por eso que yo pienso que todos ellos estaban de acuerdo en lo que me estaban haciendo. Porque todos me decían que si yo hablaba iban a matar a mi mamá. Mi mamá solamente me iba a visitar una vez a la semana a la casa de mis abuelos y cada que iba yo le rogaba, le lloraba, le imploraba que por favor me llevara con ella. Pero cuando mi mamá intentaba llevarme, mis abuelos inmediatamente se oponían y sacaban a mi mamá a golpes de la casa. Siempre que pasaba eso, chicos, siempre que iba mi mamá, yo no perdía la oportunidad de gritarle que me llevara con ella. Siempre pensaba que ese día sí podría irme. Aunque yo sabía lo que me esperaba después de eso. Después de que mis abuelos sacaban a golpes a mi mamá, mi abuelo me llevaba al cuarto, me agarraba del cabello, me golpeaba y me decía que yo nunca iba a poder irme de su casa porque yo era de él. Y eso sucedió por 4 largos años.
Desde mis 6 años hasta los 10 años, todos los días alguien abusaba de mí. Pues un día ya no pude más, chicas. Un día me tocó que todos, todos abusaron de mí ese mismo día. O sea, no fue que todos juntos, pero a diferentes horas del día, todos fueron y abusaron de mí. Yo ya no podía más. Yo ya no podía más y decidí escaparme. Tendría entre 9 y 10 años. Y me fui. Yo tenía una tía que vivía como a 1 hora y media de la casa de mi abuela. Y yo me fui caminando hasta llegar a su casa. Cuando llegué con mi tía, llegué llorando como loca. No le dije lo que había pasado, solo le pedí que por favor, le llamara a mi mamá. Yo vivía en un pueblo en ese entonces y mi mamá pues vivía en la capital. Mi mamá fue de inmediato, se estuvo unas horas con mi tía y en la noche nos fuimos a la capital. Como a las 2 de la mañana. Yo estaba feliz, sentía que mi tormento por fin iba a terminar. Y bueno, terminamos yéndonos a la capital como a las 2 de la mañana. Como les comenté, mi mamá ya había intentado llevarme con ella y mis abuelitos siempre la habían golpeado y habían impedido de una u otra manera que yo me fuera. Entonces sabíamos que ellos sospecharían a dónde me fui e irían a buscarme. Y créanme que hicimos lo correcto porque al día siguiente, que ya llegamos a la capital y todo, nos habló mi tía y nos dijo que a las 7 de la mañana habían llegado mis abuelitos a buscarme a su casa. Y bueno, mi abuelita iba con un palo y mi abuelito literal con pues como esos látigos, chicotes, no sé cómo les llaman a esas cosas con las que le pegan a los ganados, al ganado, perdón. Pero pues ya, gracias a Dios, nosotros ya estábamos muy lejos. Como les digo, yo dije, por fin, o sea, por fin voy a vivir feliz, voy a estar bien con mi mamá, pero la realidad fue otra, chicos. La verdad es de que mi mamá me maltrataba un buen, o sea, me pegaba por cualquier cosa, sin ninguna razón, me decía muchas cosas feas y obviamente nada comparado a lo que viví, pues obviamente con mis abuelos, ¿no? Al menos pues no estaba teniendo ese tipo de abuso. Pero sí me dolió porque la verdad cuando eres una niña o un niño y te quitan de manos de tus papás, yo siento que tú idealizas, ¿no? Esa figura maternal de decir, si estuviera con mi mamá, ella me amaría mucho, me cuidaría, me protegería y eso como que tú esperas como niño y realmente pues es lo que debería de pasar, pero sabemos que la mayoría de los papás o muchos de los papás no lo hacen y pues ese fue mi caso. Entonces para mí eso que yo tenía, que tanto imaginé ese momento tan bonito de vivir con mamá, pues nunca pasó. Desgraciadamente lo primero fue de que ella ya estaba en una relación y tenía un esposo al cual yo nunca acepté y no porque me hizo nada, porque realmente el señor nunca me tocó ni mucho menos, pero la verdad yo ya estaba traumada hacia los hombres, o sea, no toleraba que hubiera un hombre cerca de mí. Entonces yo me portaba la verdad muy mal y muy grosera en ese sentido, porque yo no lo aceptaba ni lo quería en la casa. Obviamente mi mamá no sabía por qué yo tenía ese rechazo hacia él, que repito, no era hacia él, sino era hacia los hombres en general. Y pues me ponían unas chingas y ya se imaginarán. Mi mamá era muy estricta y tenía muy mal carácter. Como les digo, por cualquier cosa me golpeaba. Mi padrastro trataba de tener una relación bonita conmigo y yo no lo toleraba, menos que me tratara de tocar, o sea, que se acercara, no. Con el tiempo empecé a tener muchas pesadillas, yo me levantaba todas las noches gritando y llorando. Ahora entiendo que es parte del trauma de lo que viví, pero pues en ese entonces no sabía por qué y mucho menos mi mamá porque para esto yo jamás le había platicado lo que pasó. Recuerdo muy bien que un día que me pasó eso, obviamente yo gritaba en el sueño, no me daba cuenta, ¿verdad? Entonces me acuerdo muy bien porque mi mamá me levantó con un cubetazo de agua helada. Y bueno, no fue hasta después de 2 años de vivir con ella que yo le dije todo lo que me había pasado. Mi mamá la neta no me creyó y me llevó con un doctor. Como les digo, cuando después de 2 años le confieso a mi mamá que pues lo que me hacían en casa de mis abuelos y pues todas las violaciones que viví, lamentablemente mi mamá no me cree y me lleva con un doctor. Y pues el doctor le confirma a mi mamá que evidentemente yo ya no soy virgen. Y hasta ese momento mi mamá me cree. Se preguntarán qué pasó con mi papá y dónde estaba. Bueno, pues cuando esto pasó, mi mamá le habló a mi papá, lo insultaba, pues ya se imaginarán, ¿no? Le decía, para eso te la llevaste, bla, 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 nunca estuviste, no la cuidaste, le pasó esto, ya se imaginarán todo lo que le decía. Y pues todo ese tiempo, desde que yo me escapé, mi papá no había sabido de mí. Para ese entonces ya habían pasado 3 años. Yo nunca supe de él, yo supe que mi mamá le habló y lo insultó, pero la verdad yo nunca lo volví a hablar, ni lo volví a ver, ni hablar con él. Hasta que un día, con mis ahorros compro un teléfono celular y pues me contacto con él. Para ese entonces yo ya tendría como unos 15 años
Y bueno, pues lo contacto y nos quedamos de ver, salgo con él. Acuérdense que para esto, pues él ya tenía 6 años y yo ya tenía 6 años que no lo miraba ni sabía nada de él. Bueno, y para colmo, ahí les va. Cuando me mira, en vez de pedirme perdón, me empieza a regañar que por qué me escapé si allá yo tenía todo. Me decía, tú allá tenías todo, no te hacía falta nada y nunca nadie te hizo nada. Así, neta, así me lo decía. No sé si él pensaba que mi mamá se había inventado todo esto o no, o sea, no entiendo la neta cuál era su propósito de decirme todo esto sabiendo lo que me había pasado. Yo la verdad decidí ya no continuar con el tema, yo lo que quería era recuperar la relación con mi papá porque yo lo amaba mucho. Y como mujeres especialmente ustedes saben que siempre nos hace falta la figura paterna. Pues un día él me dice que se va a ir a Estados Unidos a trabajar. Yo evidentemente lloré muchísimo, especialmente por la situación de abuso que yo vivía con mi mamá, porque yo en cierto momento pensé en que quizás me podría ir a vivir con mi papá y salir de esa relación de abuso que vivía con mi mamá. Y es que cuando les digo que me pegaba por todo, era por todo y era constantemente. Además me dejaba encerrada en un cuarto muchísimo tiempo sin acceso a comida, ni baño, ni el baño, ni nada, nada. Yo llorando le dije a mi papá que por favor me llevara con él, pero pues él me dijo que no. Luego sentí que era a lo mejor la última ocasión que tenía de verlo en persona, cara a cara, y decirle lo que me había pasado. Así es que le platiqué todo. Lo peor fue lo que me contestó. Cuando le digo a mi papá que su papá y sus hermanos e incluso un primo me habían estado abusando sexual por todo ese tiempo desde mis 6 años hasta los 10, porque al principio no me creía y al final me dijo que si eso pasó era mi culpa, porque además yo nunca le había dicho nada a él. Neta, güey, no podía creer que mi propio papá no me creía. Mi mamá no me creyó, él no me creyó tampoco. Me sentía una basura, en serio. Bueno, él se va a Estados Unidos, yo me quedo pues con mi mamá y pues la violencia, los golpes, el que me encerraba cada rato sigue por un año más. Conozco a un chavo a los 16 años y yo la neta lo que ya quería era salir de esa casa. A los 17 me voy con él, nos casamos y nos vamos a vivir juntos. Obviamente no fue color de rosa, no les voy a contar la historia de vivieron felices para siempre. Al principio fue muy difícil porque yo me casé siendo pues prácticamente una niña. Pero sí les puedo decir que al día de hoy es lo mejor que tengo en mi vida. Al año logré quedar embarazada y bueno, recuerdo que cuando mi hijo, antes de que cumpliera un año, mi papá me vuelve a buscar. Pero al enterarse de que yo me había escapado con mi novio y todo eso, en vez de preguntarme por qué o cómo estaba, me empieza a insultar, a lo que yo pierdo completamente comunicación con él. Hoy en día mi papá quiere formar parte de mi vida. No solamente quiere formar parte de mi vida, él quiere que yo perdone a todas las personas que me hicieron ese daño. Él me dice, es que ya pasó y tienes que aprender a perdonar. No, la verdad, miren, yo he llegado a ver a mi abuelo y me molesta tanto que él haga como que nada pasó y me trate como si nada. Incluso me habla mi abuelo, güey, y me dice que él quiere conocer a mi hijo y que quiere ser parte de mi vida. Un día yo con mucho odio le grité que ni loca dejaría que mi hijo estuviera cerca de alguien como él. Pues para toda mi familia yo soy como la mala, la loca, que no quiere ser parte de la familia y que no quiere a nadie, pero ellos no saben lo que yo viví. Y pues mi papá, al ver que yo no quise perdonar a mi familia, me dejó de hablar por completo. De hecho, ayer fue mi cumpleaños número 21 y ni siquiera se acordó de mandarme un mensaje. Como podrán ver, mi vida no ha sido nada fácil. De hecho, ha sido muy dura. Pero ahora puedo cambiar todos los errores que mis padres cometieron conmigo. Yo trato todos los días de ser la mejor madre posible para mi hijo, de darle todo lo que yo nunca tuve. Con eso me refiero a amor, comprensión, protección. Les juro que vivo con el miedo de que un día algo así le pase a mi hijo. Y es por eso que yo no puedo dejar a mi hijo solo absolutamente con nadie.